En el año 300 a.C. vivía un comerciante muy rico llamado Zeno. Durante un viaje de Fenicia a El Pireo, su barco se hundió junto con todo su cargamento. Debido a ese único evento, un evento que estaba completamente fuera de control de Zeno o de cualquiera, este hombre, que era muy rico, de repente se volvió pobre en un instante. Imagina que fuera Zeno. ¿Cómo reaccionarías ante todo el trabajo de toda una vida tirado por el desagüe por la pura fuerza de la naturaleza? ¿Cuál es la reacción adecuada? ¿Estarías enojado? ¿Triste? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría de nosotros, todas estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio dura una eternidad, y un pequeño replanteamiento de la mentalidad puede convertirse en cascadas y en cambios más grandes e impactantes para más adelante. El núcleo del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zeno creó y enseñó estoicismo. Según Zeno, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, tenemos control de cómo nos afecta, y debemos usar este control con gran efecto. En lugar de llorar por la leche derramada, o en este caso por los bienes ahogados, Zeno se concentró en mantener su compostura ante la situación, manteniéndose calmado y neutral, a pesar de su predicamento. Hoy en día, la gente, sin darse cuenta, ve a los estoicos como personas a las que no se pueden doblegar, personas que a menudo no se demoran en los extremos emocionales, pasando por cosas como ataques de ira o ataques de ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más que eso. En lugar de una forma de describir a las personas que no tienen emociones, el estoicismo era una forma de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida, y esa forma de vida ha durado siglos. La filosofía estoica se puede aplicar a situaciones de hoy, de la misma manera que se ha aplicado hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas a partir de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos den una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y todos en el mundo tienen diferentes experiencias y por lo tanto diferentes perspectivas sobre las cosas. Dado que los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, su filosofía por lo general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar enormemente a cualquiera y a todos, por lo que no tenía sentido que se ocultara ese conocimiento tras las cuatro paredes de una escuela o de los patios del palacio. Como resultado, todos, desde esclavos hasta emperadores, podían aprender y convertirse en estoicos, y lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, que se traduce como adquirido, como el que una vez fue poseído como esclavo, Séneca, que era un estadista muy renombrado, y Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando una forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando la gente escucha esa palabra ahora, pensamos en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres, porque de los diversos que son, este era el tipo de unidad y compañerismo que predicaban los estoicos. En el momento de la fundación del estoicismo, a las mujeres no se les permitía dedicarse a la filosofía, pero los estoicos no estaban de acuerdo con eso por completo. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, dijo una vez: no son solo los hombres los que poseen afán y una inclinación natural hacia la virtud, también las mujeres. Las mujeres se complacen no menos que los hombres en las acciones nobles y justas, y rechazan lo contrario de tales acciones. Dado que eso es así, ¿por qué es apropiado que los hombres buscan y examinan cómo podrían vivir bien, es decir, practicar la filosofía, pero no las mujeres? Incluso, en un momento en que no era popular, a las mujeres se les permitió aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse ellas mismas en estoicas. Entonces, ¿por qué tantas personas adoptan el estoicismo como forma de vida? En un mundo lleno de giros inesperados de muchos acontecimientos, nuestras emociones tienden a interponerse en el camino de las cosas. En realidad, no nos entristecemos mucho porque nos pasen cosas malas. Nos entristecemos porque nos suceden cosas malas inesperadas. La lluvia es algo bueno, ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es cuando esa nube oscura
te atrapa afuera sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no empezamos a llorar cuando empieza a llover? Es porque aunque la situación es mala, hemos aprendido a esperar lluvia. Es algo que es inevitable. No podemos controlar el clima, aunque apesta. La lluvia pasa y vuelve la luz. El estoicismo nos enseña que de la misma manera debemos esperar que todo lo malo imagine el peor resultado y conténtese, sabiendo que podría suceder. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como malestar voluntario, un ejercicio dirigido en el aumento de los sentimientos de gratitud. Duerma en el piso de tu cocina, tomando duchas frías cuando normalmente tomas calientes, no comas nada más que papas durante unos días, cosas como esta. Este ejercicio te ayuda a entender que no importa lo difícil que sea, aún sobrevivirá y prosperará, potencialmente si su mentalidad es la correcta. Al poder soportar estas situaciones incómodas, indirectamente preparamos nuestra mente para futuros infortunios. Con el estado actual del mundo, donde los anuncios son constantemente empujados hacia abajo de nuestras gargantas, se nos hace creer que si no tenemos la siguiente mejor cosa, lucir de cierta manera o ganar cierta cantidad de dinero, sin esto, que nunca seremos felices. Este mensaje es importante ahora más que nunca. Entramos en el mundo sin saber mucho de nada. Crecemos enseñándonos cosas en casa, en la escuela y observando el mundo por nosotros mismos. La cuestión es que muchas veces estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de diferentes maneras. La pregunta es, ¿necesitamos internalizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, podremos sin saberlo establecer expectativas poco realistas para nuestras vidas, dejándonos finalmente decepcionados o insatisfechos. Al final, esa no es manera de vivir. En cambio, deberíamos centrarnos en mejorarnos a nosotros mismos para nosotros. Deberíamos hacer las cosas por nosotros mismos y solo por eso. Adjuntar cualquier cosa externa, la esperanza o los apegos secundarios a las acciones que realizamos casi siempre conducen a la decepción. La mayoría de las veces terminamos tratando de llenar ese vacío con cosas externas, gastar todo tu dinero en un auto elegante, una casa o incluso formar una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor exterior y no por su valor interior. Pero el estoicismo enseña que si te acercas a la vida de esta manera, pones tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar. Los autos casi siempre se descomponen, los desastres naturales arrasan con ciudades enteras y las tasas de divorcio aumentan cada año más y más. Pero incluso las cosas gratis en la vida tienen un costo, el costo del espacio, tanto físico como mental. Como escribió una vez Séneca, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En cambio, debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco, como humanos, y en nada. Debemos elegir hacer todo lo posible para mantener la cabeza fría, independientemente de lo que la vida nos depare. Porque independientemente de lo que queramos, al final del día no tenemos ningún control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos a esas cosas. Esa es la dicotomía de control, el principio más importante de la filosofía estoica. En palabras de Epicteto, la palabra principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para que pueda decirme claramente cuáles son externos, no bajo mi control, y que tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor no a partir de cosas que no podemos controlar, sino de las cosas que podemos. Esforzarse por alcanzar las metas es un buen rasgo, pero derrumbarse cuando esas cosas no salen como uno quiere es, desde el punto de vista de los estoicos, algo inútil. Hacer videos de YouTube es, bueno, mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún puede demostrar ser desafiante a veces. Primero, debes formar tu idea, que lleva una eternidad. Luego, investigue esa idea, deséchela, porque apesta. Comience de nuevo, escriba el video, cree el video, edítelo, haga la miniatura, el título y todo lo demás antes de presionar cargar. Todo hasta el punto en el que haga clic. Sin embargo, una vez que hace clic en el botón de cargar, el poder cambia al algoritmo de YouTube. Es algo imposible y es algo que no lo puedes cambiar. Aún así, muchas personas juzgan el éxito de su canal de YouTube o cuenta de Instagram en función de cuántas vistas y suscriptores o seguidores que tienen, cuyas métricas en su mayor parte están más allá de su control. Los estoicos enseñan que, en cambio, debes juzgar el éxito de tu trabajo basado en la cantidad de esfuerzo que pones y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso, vivir
Vivir con menos significa desatarse de las esposas sociales en las que esencialmente te han puesto. Piense en una persona que ha estado trabajando duro en su trabajo durante los últimos 6 meses y ahora siente que merece un ascenso, por lo que se acerca a su jefe con su informe de desempeño. El jefe le da las gracias y se va a su casa pensando que él apesta en su trabajo. No considera que el jefe simplemente se haya despertado enojado, alguien más podría haber estado mejor calificado en ese momento, o tal vez la compañía solo estaba perdiendo dinero y simplemente no podía permitírselo. No sabe la razón, pero todavía está molesto. Si simplemente pusiera su valor en la calidad del informe de desempeño que entregó y siguió haciendo lo que estaba haciendo para ganar el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva correcta, su objetivo no habría disminuido, pero solamente se habría pospuesto. Es este replanteamiento de su mentalidad lo que es crucial. Un verdadero estoico no ven sus éxitos en función de la ganancia financiera de sus empresas, pero se consuela con el hecho de que puede vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Existen las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Sabiduría es poder separar entre lo interno y lo externo, y la habilidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Templanza o moderación es lo que acabo de hacer allí. Decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk pelean en lo más alto de la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería de ser simplemente tener lo esencial y luego tener lo que es suficiente. La justicia es lo más importante de todas las virtudes. Instruye que nadie debe de hacer daño a otro, porque todos nacimos los unos para los otros para hacer el bien unos a otros y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue sentenciado a cadena perpetua, donde permaneció durante 27 años antes de finalmente ser liberado. Cuando salió de prisión, fue elegido de Sudáfrica, por lo que mucha gente pensó que iba a castigar brutalmente a toda la gente que tenía algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero por supuesto no lo hizo. Durante su estancia en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores centrales del estoicismo, todos los cuales practicó a lo largo de su vida. En lugar de llamar a los jefes de los malhechores, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar en cambio lo contrario, para relajarse y reconstruir. Hizo hincapié en que el pasado estaba ahora fuera de su control y que lo único que podían hacer era encontrar la manera de avanzar y construir una nación mejor. Este es el camino del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo está en el centro de procedimientos como el racional emotivo conductual, terapias y logoterapia. Esto ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que podrían estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Le permite desafiar el razonamiento detrás de todos estos pensamientos negativos con lógica, y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, luego puedes reemplazarlos con creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los humanos están motivados por un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras podemos llenar de nuestras vidas de significado y felicidad. Simplemente averiguar cuál es ese propósito. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso como todos los demás. Tenemos que reconfigurar nuestra forma de pensar. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Para arreglar nuestros problemas con felicidad, debemos practicar la autoestima. Al redirigir nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar, y en general podemos llevar una vida mucho más feliz y plena. El estoicismo nos ayuda a navegar a través de tormentas pasadas y presentes, hacia aguas más tranquilas y pacíficas. Y si nuestro barco se hunde, todos nos ahogamos. Podemos descansar en el hecho de que vivimos una buena vida, aunque no tanto como lo esperamos, porque recuerda, todo tiene un final.